¿Okay? La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar mujeres y hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Buenos días, Lupita. Buen día, Tere, gracias por la invitación. Hola, Lupita. Lupita es la maestra María Guadalupe Loza Rojas. Ella es coordinadora de la licenciatura en Enfermería en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario Ciencias de la Salud. Su perfil es de licenciatura en Enfermería con una maestría en Gestión de Calidad y Seguridad en los Servicios de Salud. Bien, iniciamos nuestra entrevista del día de hoy, Lupita. El tema principal es sobre el conocimiento de los organismos que rigen la educación. Y como primer pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el conocimiento que tiene usted respecto a cuáles son los principales organismos de orden internacional y nacional que establecen el derecho a la educación? Bien, a nivel internacional contamos con la ONU y bien en esta organización se enfatizan los derechos a la educación de todas las personas sin distinción alguna e incluye a las personas que poseen capacidades diferentes. Asimismo contamos con la UNICEF, quien impulsa los derechos de los niños y adolescentes y bueno, dentro de estos derechos, por supuesto, encontramos el derecho a la educación. A nivel nacional, contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien en su artículo 3 y 31 nos menciona que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad. Asimismo, se cuenta con la Ley General de Educación que regula la educación con observancia en toda la República Nacional. Bien, como segunda pregunta, ¿conoce usted algunos aspectos relevantes que mencionan los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de México sobre la educación? Bien, el artículo 3 nos habla sobre el derecho a la educación que tienen los mexicanos y además nos menciona que esta educación debe de ser sin distinción alguna y debe de garantizarse para toda la población. El artículo 31 nos habla sobre la interculturalidad, así como garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe, la alfabetización y la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior. Bien, Lupita. ¿Cuál es la importancia de la legislación educativa para los docentes? Bien, actualmente la principal importancia es conocer las leyes, ordenamientos, acuerdos que hablen de cómo se impartirá la educación a nivel nacional e internacional, a qué se tiene derecho con respecto a la educación y cómo se evaluarán los programas designados por los niveles educativos, pero sobre todo quienes son los responsables del diseño y la administración de la educación en México. Bien, Lupita. Lupita, ¿consideras que las leyes en materia de educación vigentes hasta el día de hoy en México contribuyen a la mejora de la calidad educativa en nuestro país? Las leyes vigentes, claro que influyen y están diseñadas para impulsar la calidad educativa. Sin embargo, hablando de un mundo globalizado, se deben de buscar estrategias para continuar impulsando una educación de calidad. Bien, así es. Lupita, ¿usted conoce qué ley menciona la evaluación de los docentes? Bien, la ley que menciona la evaluación de docentes es la Ley General del Servicio Profesional Docente, que menciona que en su fracción tercera, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla sobre todo de la importancia de regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior, así como establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente, regular derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente, asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio profesional docente. Muy bien, Lupita. Bueno, con esta pregunta terminamos la entrevista. Le agradezco mucho su participación para este aporte de tarea y pues muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hola, buenos días, doctor Juan Carlos Barrera de León. El día de hoy tenemos el gusto de estar con usted y bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista con respecto a las instituciones educativas vigentes en nuestro país, las que norman la legislación. Y bueno, estamos aquí con él y vamos a hacer una breve presentación. El doctor es director en Educación e Investigación en Salud en la UMAE, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Y él es médico cirujano y partero con especialidad en pediatría y su subespecialidad en neonatología, con una maestría en ciencias médicas, otra en ciencias de la educación y en administración hospitalaria y doctorado en ciencias médicas y ciencias de educación. Bien, doctor, para iniciar nuestra entrevista, ¿cuál es su conocimiento respecto a cuáles son los principales organismos de orden internacional y nacional que establecen el derecho a la educación? Sí, buenos días. Bueno, dentro de los organismos más importantes que regulan toda la actividad educativa o que buscan un nivel educativo, sobre todo para el bienestar de la población, pues son las dos organizaciones internacionales más importantes. Una de ellas es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cual a través de la especificación sobre los diferentes derechos humanos especifica claramente sobre aquel derecho que se tiene a la educación de todas las personas sin distinción de ningún tipo de índole como raza o sexo, condición social o ninguna otra situación. Esta organización pues pretende que todos los países puedan tener un nivel de educación de calidad y que puedan de esta forma ayudar a tener mayor resolución de sus problemas de índole social. Y la segunda organización, también una organización internacional, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a través de sus diferentes artículos, pues nos hablan del derecho que tienen los niños y los adolescentes a recibir una educación de calidad para, sobre todo, lograr bienestar de esta población que puede ser la población más vulnerable de un país y sobre todo pues aquella parte de la población que puede tener mayor riesgo de que pueda tener algún rezago social. Dentro de la legislatura nacional, pues tenemos la Carta Magna de nuestra nación, la Constitución Política de las Naciones Unidas, en la cual en dos artículos nos habla básicamente lo más importante de educación. El artículo más importante y más relevante de nuestra Constitución pues es el artículo 3 de la Constitución. En este artículo pues se establece lo obligatorio que debe ser la educación para toda la población en nuestro país y además pues se mencionan algunas características que debe de tener la educación, como que debe ser una educación laica, como que debe ser una educación estructurada, una educación de calidad y pues nos da cuáles son los lineamientos que se deben de tener para lograr esta calidad en la educación. Y el segundo artículo que también nos habla de la educación, pues es el artículo 31. El artículo 31 constitucional nos habla sobre las obligaciones de los mexicanos y nos habla sobre el aprendizaje que se debe tener en las escuelas públicas y privadas en los diferentes niveles y también es importante mencionar pues que este artículo nos habla sobre la forma de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad y que esto siempre se debe favorecer con una educación de calidad que debe de ser bilingüe, intercultural y que todos estos conceptos finalmente nos deben de ayudar a adquirir conceptos culturales que se deben de promover dentro del país. Bien, doctor. Doctor, como segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de la legislación educativa para los docentes? Bueno, para un docente es sumamente importante y relevante saber cuál es la importancia de este conjunto de leyes, de ordenamientos, de acuerdos que rigen la educación, porque finalmente cuando uno se dedica a la educación es importante saber las condiciones legales que se deben de tener en la actividad educativa, porque esto finalmente va a repercutir en la actividad del docente. No todos los docentes tenemos esta formación
algunas profesiones no somos formados dentro de nuestra carrera, entonces esas actividades de legislación docente, sin embargo, es importante adquirirlas a través de diferentes mecanismos de cursos, diplomados, maestrías, sobre todo pues para las profesiones que de manera inicial no tenemos la carrera docente como tal. Así es. Bien, doctor, ¿usted considera que las leyes en materia de educación vigentes hasta el día de hoy en México contribuyen a la mejora de la calidad en la educación de nuestro país? Bueno, hay una legislación muy amplia en relación a la educación, que está fundamentada pues en la legislación magna que tenemos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ha habido diferentes organismos gubernamentales que han tratado pues sobre todo actualmente de tratar de mejorar la calidad educativa. Considero que sí hay elementos suficientes para poder asegurar que la educación sea una educación de calidad en el país. Sin embargo, también considero que aún falta trabajar mucho en este aspecto, que falta mucho tomar conceptos o recomendaciones que tiene la OCDE para poder llevar a cabo la mejoría de la calidad y que esto finalmente repercuta en el país para mejorar el bienestar social de la población. Así es. Bien, doctor. Como una pregunta muy interesante, ¿conoce qué ley menciona la evaluación de los docentes, esta evaluación tan controvertida en nuestro país? Bueno, la Ley General del Servicio Profesional Docente sí menciona, pues, en la fracción 3 del artículo 3 constitucional, toda esta evaluación que se debe de realizar. Y sobre todo pues existen 4 puntos importantes en la situación de regularizar el servicio profesional docente, establecer los perfiles, regular los derechos y obligaciones y asegurar la transparencia en el servicio docente. Son parte de los lineamientos gubernamentales que se tienen en este aspecto. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Con esto concluimos nuestra entrevista del día de hoy, agradeciéndole su participación y muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Muchísimas gracias a usted.